cumple. Te cuento después que hay una gran pelea para ver qué se hace con la conmemoración del año. A ver, coronavirus, déficit, inflación, planes sociales, deuda, dólar, empleo, aborto, y tenemos obviamente los amigos para charlar un poquito de qué se trata. A ver. Uy, tenemos un montón de gente. Está Sheila Vilker sentada ahí atrás tuyo. ¿Cómo está, Sheila? ¿Qué tenemos de este año para hacer un pequeño balance? Bueno, fue un año increíblemente difícil, donde cualquier evaluación que nosotros hagamos no tiene comparación. Digo, es muy difícil comparar un año con pandemia con cualquier otra cosa, ¿no? Digamos, o sea, entonces me da la impresión de que ha sido, si tuviese que ponerte un título, te diría cine catástrofe. O sea, durante todo el año, Alberto Fernández discutió el tema de ¿es salud o economía? Sí. Y él decía, prefiero la salud antes que la economía. Algunos sostienen que terminó siendo ni salud ni economía, que en los dos temas centrales se perdió. ¿Vos coincidís con esa mirada? Yo lo que te diría es que efectivamente hubo un pivoteo entre uno y otro, pero nosotros en una última indagación que hicimos preguntamos a qué le tenía más miedo a la ciudadanía. Si a enfermarse, a empobrecerse o a ser víctima de un delito. Sí. Decime cómo salió. ¿Qué crees? ¿Empobrecerse? Bueno, hay un poquito más de miedo a la seguridad, sigue empobrecerse y recién en tercer lugar aparece el tema del coronavirus. Pero eso tiene que ver con el cambio en la dinámica, porque al principio, digo, si vos preguntabas en abril, la escena era otra. Claro. O sea, no sin de duda, argentinas. De argentinos estaban absolutamente temerosos a lo que de era la contra. Ahora está Marcelo Peretti y a él le tengo que preguntar, ¿en salud se ganó Marcelo o se perdió también, tanto como la economía? Hola Juan Cruz, buenas noches. Perdimos por goleada. Solamente analizar los números, ¿no es cierto? 1,5 millones de contagiados, 38.000 muertos, el encierro no salvó una sola vida, cuando en realidad se podía haber fortalecido el sistema sin asustar a la gente. Hoy, primeros días de diciembre, las autoridades siguen asustando a la gente, no sé si irresponsable, no bueno, ahora reúnas. se habla de febrero, marzo. Marcelo, discúlpame. Entonces, en función de eso... Marcelo, es una situación dramática, digo, No. la verdad que la gente tiene que cuidarse. Perdóname, yo respeté tu posición y te escuché. No escuchame, no compartir, rebatime. Cuidarse no es encerrarse, discúlpame. Cuidarse no es asustar a la gente por televisión. Este no es un año de cine de terror, como dijiste vos. El gobierno lo hizo de cine de terror. ¿Sabes cuál fue? La cuarentena fue de terror. Porque en lugar de hacer una cuarentena inteligente y testear masivamente y encerrar y aislar y curar a la gente que tenía que hacer, lo hizo masivamente, no lo hizo selectivamente, no lo hizo inteligentemente como lo hizo, por ejemplo, acá Uruguay o muchos otros países, Corea, Japón, Nueva Zelanda y muchos otros ejemplos para dar. Así Marcelo, que no, de ninguna manera te lo Déjame arrebato de un aspectos. cachito, Sheila, porque ya los presentamos a los dos, está Adrián Francino también, porque quiero saber, a ver, dijimos economía, salud, y los jubilados, ¿ganaron o Los perdieron? jubilados no estaban en la listita esa, pero perdieron perdido por goleada, ¿no? Realmente lo de los jubilados es preocupante porque el jubilado siempre es el atractivo más grande que tiene los gobiernos, en época de elecciones, como para decir, bueno, le vamos a dar, los vamos a ayudar y demás. Los jubilados perdieron el 20% con Macri y, bueno, esto lo dice ANSES, y Alberto Fernández dijo que le iba a devolver ese 20%, que su primera medida iba a ser devolver el 20% a los jubilados. Eso no pasó. No solamente que no pasó, sino que pasaron dos cosas que son graves. Primero, que perdieron todos los jubilados, absolutamente todos. Y segundo, que empezó a hacer la grieta entre jubilados. Ahí. Se perdió porque el gobierno hizo las cosas mal, hizo una errónea lectura de lo que tenía que hacer, o porque no había otra alternativa y el resultado ya sabía que iba a ser este. No, el gobierno leyó e hizo, suspendió una ley de movilidad, la cambió por decreto, entonces en realidad lo que hizo fue un menú a la carta de una movilidad que fue inconstitucional y que obviamente lo que perdieron fueron los jubilados. Y ojo que esto continuará, o sea, el año que viene ya arranca perdiendo en marzo. Bueno, eso es un dato. El panorama... Pero pará, dijo menú a la carta y tenemos nuestra carta justamente de esta precios. carta definitivamente se fue al carajo. A ver, peseto, el peseto es para el Vitel Toné, si no me equivoco, exactamente. ¿no? Sí, se hace, se hace con, pero no soy un especialista en cocina, pero tengo entendido que es con... A ver, 580 a 750. Hoy yo estuve en una carnicería muy temprano y me decían que los precios en diciembre, pero se dispararon, y no hace falta que lo diga yo. Usted que va a la carnicería seguramente me va a dar la razón. Estos precios son hoy. ¿Sí? Ahora. En diciembre se dispararon. Mañana van a ser otros y así sucesivamente. Mirá, la molleja, yo sé que me van a decir, no, che, la molleja comen, pero 900 pesos al kilo. Bueno, pará, matambre, bueno, la verdad que todo se disparó. Y todas cosas que vienen ahora para las fiestas. Sin duda que diciembre viene siendo, y va a seguir siendo complicado. Ahora,
Recién estabas peleando con Marcelo, no peleando, pero estabas discutiendo con Marcelo. O sea, realmente vos tenés una mirada de que era una situación tan extraordinaria que no se podía hacer mucho. Mira, a ver, se hizo, yo creo que nunca como en este 2020 los países miraron qué hacían otros países. La verdad que con el diario del lunes es muy fácil. O sea, la verdad que, lo que hoy estamos viendo, por ejemplo, es que Alemania, que era modelo, hoy empieza a estar cuestionada y Merkel empieza a tener problemas internos, por ejemplo, por las decisiones que hubo adentro de Alemania. Con lo cual, lo que vos decís es, esta película sigue todavía. No, digamos, o sea, yo creo que fue habiendo una especie de aprendizaje sobre las propias medidas. A ver, lo que quiero plantear es esto. El coronavirus nos presentó una escena de laboratorio. Nunca, no había antecedentes. Entonces, no es claro por qué en algunos todavía, de hecho, se sigue pensando por qué en algunos lugares funcionan algunas cosas, en otras no. Otra. De hecho, hoy se ha llegado a una conclusión de que lo que sirve, o por lo menos leía, y tampoco es conclusión definitiva, de que probablemente sirvan las cuarentenas hiper estrictas por poco tiempo de modo alternativo. La verdad, ¿es así? No lo sabemos. No lo sabemos, es cierto. Y ya está alguien que es parte de Punto Cero. Sí, no es viernes, es lunes. No están perdidos ustedes de otro lado. Así es, Raúl Timerman, ¿cómo estás? Saludarte. Y bueno, sí estabas escuchando el debate y quería saber tu opinión. ¿El gobierno ganó en salud y perdió en economía o perdió en los dos frentes? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, escuché atentamente. Yo creo, hay algo que dijo Sheila que es verdad, digamos, ahora sabemos muchas cosas. Hoy Alberto Fernández tomaría medidas diferentes a las que tomó inicialmente. Punto. ¿Por qué? Porque sabe un montón de cosas que en aquel momento no sabía. Pero las primeras 2 cuarentenas fueron muy útiles, porque sirvieron para poner el sistema hospitalario público en condiciones de recibir a los enfermos, y el éxito estuvo en que en ningún momento pasamos el 70% de utilización de las camas de unidad de terapia intensiva en el AMBA, que era el peor lugar en el primer momento, acordémonos. Punto 1. Punto 2. Dieron como ejemplo Nueva Zelanda. Es muy interesante Nueva Zelanda. ¿Por qué? Efectivamente, en Nueva Zelanda nosotros tenemos arriba de 800 muertos por millón de habitantes y Nueva Zelanda tiene 5 muertos por millón de habitantes. ¿Saben lo que hizo Nueva Zelanda? Bloqueó las fronteras y estableció un sistema de ingreso administrado y organizado. ¿Como quién? Como hizo Formosa en la República Argentina. Mirá, si la Corte Suprema de Nueva Zelanda hubiera actuado como la Corte Suprema en la República Argentina, los hubieran obligado a recibir en un plazo perentorio a todos los neozelandeses que estaban afuera del país. Raúl, ¿vos sentís que hoy, en diciembre, la gente se olvidó del miedo al COVID, elimina la posibilidad de que esto puede complicarse en algún momento y está muy centrada en la preocupación por la economía? Yo creo que la gente está preocupada fundamentalmente en la recuperación de la normalidad en su vida. En algunos pasa por lograr la normalidad en la economía, en otros la normalidad en el trabajo, en muchos pasó por querer lograr la normalidad en la escuela. Yo creo que uno de los mayores errores, y que ahora se ve a la luz de los hechos, ha sido el que se cometió en el proceso educativo. Pero en términos generales creo que el balance del gobierno es bueno, en términos generales, con una cantidad de errores y una cantidad de aciertos. Pasó eso. El tema es, necesitamos la plataforma para el lanzamiento del 2021, que tiene que ser un año caracterizado por 2 elementos que a la Argentina le faltan. Puestos de trabajo y dólares en el Banco Central. Ahora, no son 2 datos menores, ¿no? El otro día yo te preguntaba justamente el 2021 cómo veías al gobierno, pero más allá de Yo lo veo muy bien. Vos lo ves muy bien. Ahora, lo veo muy bien. Creo que se va a presentar un plan de viviendas que nunca se hizo en la República Argentina. Creo que el flamante ministro Ferraresi está terminando la presentación y es posible que en el curso de esta semana se haga. Eso va a generar muchísima mano de obra, porque es multiplicadora de mano de obra la vivienda popular. Lo enriquecedor de este debate, Raúl, es que está Marcelo Peretta acá y son 2 miradas totalmente distintas de un mismo escenario. Marcelo, vos que lo escuchabas a Raúl, te veía tus caras.
No, a mí me alegra que a Raúl le vaya tan bien. Yo simplemente doy datos de la realidad. 4 millones de puestos de empleos perdidos, 100.000 empresas que ya no abren, no van a reabrir. La pobreza creció cerca de 7 puntos. 60% de los niños son pobres. O sea que los datos de la realidad mala, heredada del gobierno de Macri, se multiplicaron. No lo dice Marcelo Peretta, lo dijo Grabois hoy, que es parte del gobierno. Es decir, el gobierno no sabe administrar lo que heredó. Es decir, la economía, el dólar por las nubes, digamos, todo lo que tiene que ver con el desempleo. A mí me alegra que él sospeche, crea o tenga información privilegiada. Yo no la veo, que vamos a un crecimiento y un plan de empleo, un plan de construcción. Yo no lo veo. Yo veo gente que no tiene recursos para comer, y esas son las dificultades que se ha agravado una cuarentena que, insisto, en términos sanitarios podría haberse hecho algo muchísimo más inteligente y no se hizo. Se insiste con encerrar a la gente, con culpar a la gente. Acá el único culpable es la autoridad. ¿Me permitís? Sí, claro. Una sola cosita quisiera agregar porque justo diste números y no son exactos. Los números exactos son, hace un año la pobreza era de 40.8%, hoy la pobreza es de 44.2%. ¿Bajó, Raúl? ¿Bajó? No, ¿Lo entendí mal? 44.2, subió. Bueno, bueno. No bajó. Entonces me diste la razón. No, subió 7 puntos. Bueno, subió 4 y cuando termine de contar la 44.2. pobreza, te quiero ver. O sea, ponerte en esa... Cuando la gente la está pasando mal, cuando habla de 4 puntos de pobres, habrá gente que no tiene para comer, Raúl. Entonces yo te veo muy cómodo en tu casa hablando de números, pero me parece que está bastante alejado de la realidad. Mal, 30% de pobreza. Y bueno, está mal, entonces, ¿pero qué me corregís? Me corregís como si lo que yo dijera está mal, pero en realidad el insensible sos vos. Bueno, por favor. Usemos los números reales y dejamos... Los números reales que aumentó la pobreza. Ese es el número real, Raúl. Nos va peor que antes. Te lo acabo de dar, 44. Bueno, entonces, ¿qué me corregís? Te haces el maestro Ciruela que me está corrigiendo al aire. Discúlpeme, así es no irrespetuoso. Ahí está, Marcelo, Ahí está, Raúl. Bueno, la verdad es el juez. Marcelo, por favor. Sigan ustedes. No, Raúl, dale, no, paren, dale, vamos a ahí poner está, eso. ahí está, Raúl, dale. siga Dale, usted, Raúl. por favor. La pobreza subió en un año, en este año de pandemia y de crisis económica y financiera, subió de 40,8 a 44,2. Sí. Si no hubiera sido por las transferencias económicas del gobierno a los hogares, a eso iba, como el IFE, la tarjeta alimentaria y todas las ayudas que hubo durante el año, la pobreza, según el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, en lugar de 44.2 hubiera sido 53.1, 9 puntos más de pobreza. Y la indigencia, en lugar de 10.1, hubiera sido 27.9, 18 puntos más de indigencia. Bueno, pero el IFE no está más ahora, ¿no? Entonces, lo Habría que sumarlo. claro. es que el gobierno hizo cosas muy positivas, pero en una situación dramática. No, pero Raúl, eso, Raúl, a ver... imprimir sí. dinero sin respaldo no tiene a nada ver, de positivo. para, Raúl, lo ves en la pará, inflación, pará, el IFE Marcelo, y el pará, ATP Marcelo, lo estás viendo en pará, la Marcelo, inflación. Marce, se pará. dificulta porque al no estar en el piso, Raúl... Raúl, no tiene lo que vos estás diciendo claramente coincido en gran punto con lo que vos estás diciendo y recién había un dato muy importante. A ver, sin el IFE, ¿en qué situación nos quedamos? Claro, el problema son dos. Primero que muchas de las cosas que se hizo se hicieron con la plata de los jubilados. Hubo un ahorro abismal en el transcurso del año con lo que se le pagó a los jubilados, con lo que se le robó a los jubilados. Eso es punto número uno. Y punto número dos, que tanto el IFE como el ATP, que fueron herramientas necesarias, son, es un subsidio a alguien que en realidad también se dio mal, porque se dio a cualquier persona, se dio a las personas que tenían trabajo, las que no tenían trabajo, las que tenían tarjeta de crédito, se dio a mansalva. El problema yo creo que viene a partir de ahora, porque a partir de ahora la única forma que el país vaya para adelante es cambiando el horizonte. A ver, yo creo que era lo que a Raúl se refería con eso de los errores que hoy quizás se harían distintos. Claro. Bueno, pero con la el diario del situación lunes, fue tan extraordinaria que me parece que Claro. el gobierno se vio en la necesidad de no tratar de ese embudo, hacerlo de la forma que filtre lo menos posible. Está bien, porque pero era casi imposible. Era el encierro,
era el encierro y el IFE, que en realidad se anunciaron todos los meses que iba a haber un IFE distinto y fueron 3 en 8 meses. O sea que el IFE fue 5.000 pesos por mes. Yo no creo que nadie salga de la pobreza dándole 5.000 pesos por mes. Punto número 1. Me parece que yo no sé cómo manejan las estadísticas. Yo lo que sé es que la gente la está pasando mal. Uno va cuando va por la calle, va por avenidas que antes no había un local libre y hay un montón de locales vacíos. La gente no está facturando nada. Las empresas tienen problemas para pagar los sueldos. Me parece que ahora hace falta que... Lo que pasa es que ¿cuál es el problema? El kirchnerismo siempre dijo lo mismo, dijo que hay que poner plata en la calle para que la calle genere, sea el mismo motor exactamente, el consumo. Y esa plata se la tiene que dar a los jubilados. ¿Por qué le sacaron la plata a los jubilados? Esa es la pregunta. Si vos no le sacás la plata a los jubilados y le hubieras dado lo que correspondía, la gente hubiera vendido más. Entonces, yo no sé si este acuerdo con el fondo está incluido una reducción, porque ojo, que la gran discusión que hubo sobre la nueva ley de movilidad, todos miraron espejitos de colores. Todos estaban diciendo que le iban a robar un trimestre de vuelta cuando era mentira y ahora finalmente todos están felices y van a cobrar menos que con la ley de movilidad que Cristina la semana pasada dijo que estaba mal y pone una nueva. Entonces, estamos siempre en la misma. Quiero unas palabritas de Gila al respecto. No, tengo la impresión de que se habla sin una mirada global, ¿no? Digamos, o sea, la escena global es la de una situación totalmente anómala, totalmente atípica, en la que el gobierno realmente hay que reconocerle que la situación es difícil, estamos de acuerdo. Hay funcionarios que no funcionaron, es cierto. Hay cosas que estuvieron mal. También es cierto que montó una superestructura en una situación tan desesperante como fue la del ATP, la del IFE. Es cierto, digamos, o sea... Sí, pero el que mira algo de manera distinta, Marcelo lo mira de una manera totalmente antagónica, ¿es porque esa persona no entiende nada o está viendo otra cosa? Porque me cuesta creer también hay que sea todo tan Disney, quizás. No, perdóname, Disney de ninguna manera. Estamos en una situación muy difícil. Los indicadores claramente no... Los indicadores de desarrollo no están bien. Claramente los indicadores de pobreza están mal. Claramente los indicadores de empleo están mal. Hubo pérdidas de trabajo. Digo, estamos de acuerdo con eso. Es una situación muy difícil, pero también lo que yo digo es... Hay que contemplar el marco completo. El marco es el de una situación tremendamente anómala. Hay que mirar qué pasa también en otros países. Digo, me parece que, a ver, cuando hablamos de que, en Argentina la situación es difícil, esto significa todo el mundo la está pasando bastante mal, digamos. Y me parece que, en todo caso, la perspectiva para el año que viene, a ver, por ahí yo no soy tan optimista como Raúl en el sentido de que hay un proyecto por delante de trabajo, bueno, hay que ponerlo en acción. ¿Puedo agregar algo? Todavía no se vio. ¿Puedo agregar algo quiero terminar. Que es muy importante? Quiero agregar una cosita, un toquecito, perdóname. Hay 158.000 personas que no se pudieron jubilar este año. O sea, no es un tema menor. Vos imaginate, cualquiera de ustedes dos, su papá, su tío, quien sea, cumple 65 años de edad, una mujer cumple 60 años, tiene los 30 años de aporte, se quiere jubilar. No se puede, hace exactamente 8 meses que no hay un turno en ANSES. El ANSES cerró las puertas, porque esto hay que decirlo, el ANSES cerró las puertas y no está jubilando gente. En la Argentina no se puede jubilar nadie. Y te digo que voy ahora al Wall, me paro y te saco un turno y te muestro que no hay turnos. Pero además... y nadie dice nada. Y quiero completar una cosa más. Sí, yo comparto con lo que dice la que hay que mirar el mundo. Justamente cuando mirás el mundo te das cuenta que Argentina está en el top 10. Hay 195 países, y Argentina está en el top 10 de cantidad de muertos por millón de habitantes. Esto es dato, Raúl, no es ideología. Entonces parece que no ayudan al debate que ustedes pretendan. Pretendan, ¿no es cierto?, bajarnos la calidad del debate porque no compartimos. Yo estoy en el marco de la cuarentena. ¿Sabes a qué me dedico? A hisopar a la gente, a prepararle el alcohol en gel, el barbijo, a darle los medicamentos que necesitan. O sea que opino desde el conocimiento que tiene un profesional de la salud. Tal vez no tiene la mirada hegemónica oficialista, pero te la fundamenta absolutamente toda. Aquí hay que apostar a la biología. ¿Qué es la biología? Salir, inmunizarse naturalmente. Es contradictorio tener a la gente encerrada cuando hace Marcelo, 40 grados de temperatura. A ver, Raúl. Mirá, yo te quiero decir, hay un fenómeno ideológico también detrás de todo esto. Cada vez que suceden crisis de este tipo, y especialmente cuando las crisis son mundiales, la famosa crisis del 29, la famosa hiperinflación en Alemania, etcétera, etcétera, hay un avance de la ultraderecha. En el mundo se está verificando, en Alemania, en Francia, en España, el avance de la ultraderecha.
que está en algunos casos poniendo en jaque las determinaciones de la sociedad democrática. Bueno, yo les digo que aquí en la Argentina también las posiciones de ultraderecha avanzan. Este es un caldo de cultivo muy bueno para ese tipo de posiciones. Y cuando uno mira allí las encuestas permanentemente, mira que el único partido que crece es Despertar. Bueno, es un partido ultraderecha. Eso es Raúl, así, y perdóname, sí, no crece, a ver, crece la ultraderecha al modo del antisistema, al modo del enojo. Efectivamente, lo que dice Raúl es así. Raúl, la novedad de este 2020 es el crecimiento fenomenal de ese espacio político. Raúl, te agradecemos muchísimo este contacto hoy lunes feriado y te estaremos contactando seguramente en la semana. Gracias. Ahora la gente tiene otra agenda. La agenda de la gente es la que la tiene que pasar bien, ¿no? Esa discusión la tenemos siempre acá. La agenda de la política va por un lado, la agenda de la gente va por otro. Recién estábamos hablando de temas ideológicos. Me da la impresión de que parece que si vos estás en contra de la cuarentena te ponen del lado de la derecha. O si vos estás automáticamente o no. No, me parece en contra de la cuarentena, digo, en contra de las disposiciones sanitarias, bueno, o quizás querer más flexibilidad. Hoy leía, creo que es Poliarquía, la consultora, que decía el 50% está de disconformidad con las medidas tomadas por Alberto Fernández, pero todas estaban relacionadas a gente que está en la vereda de enfrente. O sea, es una cuestión ideológica más allá de analizar lo que hicieron. Mira, yo tengo la impresión de que lo que pasó entre el inicio de año y el fin de año, o sea, como balance de este año revivió la grieta. Hubo un momento en el que parecía que había una Argentina. Hoy las dos Argentinas se ven con claridad, pero se ven con mucha claridad. Esto significa que cualquier tema que vos tomes en cualquier estudio, lo que vas a tener son dos perspectivas por lo general irreconciliables. Lamentablemente, porque Argentina necesita tener una visión común, una visión más homogénea, que haya una única Argentina. Sin embargo, eso no está pasando. Lo que hoy tenemos es esto que vos acabas de plantear, miti y miti. Tal cual. Sí, no, hay gente que ve la cosa bien y gente que ve la cosa mal. Parece que la ve mal es de la otra vereda. Pasa que hay que reconocer cuando las cosas están bien. Por ejemplo, en la época de Macri, yo digo, los jubilados perdieron. Ahora con Alberto Fernández están perdiendo también. Entonces, hay que aceptar que, y yo no soy independiente. Entonces, no puede ser que la gente que diga que una cosa está mal es del otro lado. Vos podés reconocer que la persona, tu partido político que está gobernando, haga las cosas bien y se puede equivocar. Ante los números, ante la objetividad, lo que pasa es que ante la objetividad le meten política, y cuando le meten política se ensucia todo. La gente la está pasando mal, los jubilados no están cobrando lo que tienen que cobrar, la gente no se puede jubilar, la gente, los empresarios les cuesta mucho pagar los sueldos, y ese es el escenario. Después lo demás, pónganle lo que quieran, uno póngale el globito, otro póngale el bombo, lo que quieran, pero la realidad en caso que haya grieta, hay que fundamentarla. Si vos llevas a los números, porque las políticas hay que medirla con números, yo te acabo de dar los números de mortalidad, de infectados y de problemas de salud.